bienvenidos a una nueva temporada de Flash Surfing. Volvemos un año más y con este ya subamos 4, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Muchas gracias por acompañarnos. Prestad atención que arrancamos. Comenzó el 2023 con el Billabong Quemao Clash, un campeonato invitacional donde Nacho González en surf y Pierre-Louis Costés en bodyboard se llevaron las victorias en la Santa Lanzarote. El realizador australiano Tim Bonison visitó por segunda vez las Islas Canarias, esta vez para documentar una sesión XXL, pero condiciones muy complicadas, sobre todo por el fuerte viento. La ola de Mundaka es sin duda una de las mejores izquierdas del planeta. El realizador Igor Bellido nos la muestra en toda su crudeza. Tubos y caídas espectaculares en un frío día de invierno. Segundo episodio de la aventura irlandesa del francés Kilian Guerin, que habituado a los tubos de las landas no tuvo problemas, por lo que vemos, para enfrentarse a días gélidos y grises. Marruecos desplegó la alfombra roja para el surf en el arranque del 2023. El reino de las derechas está plagado de buenos spots y en este caso, Tobogán nos muestra el norte de Tagazú. Aquí vemos a Joel Tudor disfrutando de las derechas de Cardiff Reef durante la marejada más grande que recibió la costa californiana en los últimos 50 años a principios del mes de enero. La portuguesa Francisca Baselko y el australiano Jarvis Earl se proclamaron campeones del mundo junior en la World Surf League en la final disputada en San Diego, California. En la isla de Maui, la segunda más grande del archipiélago de Hawái, se encuentra la ola de Peaji, también llamada Jaws. Allí la temporada comenzó y de qué manera. El socorrista y surfista local Luke Shepardson fue el inesperado ganador del Eddie Aikau celebrado en la mítica ola de Waimea, en unas condiciones épicas y con cerca de 50.000 personas en la playa. Con esta última noticia nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabéis que toda la información y vídeos la podéis encontrar en flashsurfingmagazine.com.